Amados hermanos, uno de los aspectos más importantes que nosotros encontramos en la Escritura es que se dirige principalmente a comunidades. Partiendo desde el huerto del Edén, Dios habló a un hombre y a una mujer que ya de por sí eran una comunidad, una pareja. Y así podemos ver nosotros en la Escritura cómo la comunidad moldea nuestra ética y las reglas sobre las cuales nosotros nos regimos, guiando así nuestra conducta. De ahí que la familia sea tan importante para el cumplimiento de la gran comisión y la extensión del reino de Dios. Desde el mismo Génesis, como les comento, y a lo largo de toda la Escritura, nosotros encontramos lo que se conoce como la teología de la familia. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los 10 mandamientos, que no fueron dados a una persona, a un individuo, sino que fueron dados a una comunidad reunida en el monte Sinaí para que ella fuera una comunidad de luz a las naciones. Eso era lo que tenía que ser el pueblo de Israel. Y así como lo estuvimos leyendo nosotros en Deuteronomio 7 y 8, esta nación, este pueblo tenía que estar apartado de los ídolos para que no se contaminaran y perdieran entonces de esa manera la influencia positiva que tendrían que tener en el mundo. En el pasaje que vamos a estar o que estuvimos estudiando nosotros la semana pasada y que titulamos Sal de la tierra y luz del mundo, estuvimos considerando cómo el Señor nos llama a nosotros a vivir de una forma diferente. Y lo que hemos estado estudiando y considerando como objetivo central del Sermón del Monte es el carácter y la vida del discípulo. El carácter y la vida del discípulo. Y esto viene unido al entendimiento que debemos tener nosotros de las enseñanzas y de seguir el ejemplo de Jesús, en donde nosotros empezamos a vivir una vida de amor y de justicia en el mundo. Se nos ha recomendado y se nos ha recordado lo que somos en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12, se nos dice que nosotros somos bienaventurados. Y luego se nos ha dicho lo que debemos hacer, ser sal y luz. Esa debe ser la naturaleza constante del creyente. Es bendecido, es feliz, porque el Señor está obrando en su vida y porque vive de una forma especial. Pero también es sal y es luz porque actúa de una forma que influencia o actúa en el mundo. Ahora, el tono del discurso cambia y se vuelve más personal. En la primera parte el Señor está hablando en tercera persona. En la segunda parte, lo que consideramos la semana pasada, habla en tercera persona, segunda persona, y aquí habla en primera persona, haciendo entonces el discurso más personal y habla acerca de la ley y los mandatos de Dios y la relación que debe tener el creyente en cuanto a estos. En esta parte del discurso, el Señor está aclarando cómo el Antiguo Testamento tiene todavía validez y su entendimiento de lo que es el Antiguo Testamento. Y la pregunta que surgía en el ambiente era, ¿sigue siendo válido el Antiguo Testamento? ¿Tiene validez las leyes? ¿Se aplica o no se aplica? Pero esto es lo que Jesús explica. Y se alinea, él no se va a alinear con ninguno de los pensamientos de los maestros de la ley que habían en ese momento. No va a citar a ningún rabino famoso, él va a dar su propia interpretación y su aplicación a la ley. Como dice un autor, más bien con su autorizada interpretación del sentido original del Antiguo Testamento, Jesús se sitúa por encima de los debates de los rabinos. Y es que lo que pasaba en esa época es que cada rabino tenía una interpretación con respecto a alguna parte de la ley. Entonces algunos se alineaban al pensamiento de Hillel y otros se alineaban al pensamiento de Shammai, que eran dos rabinos importantes en la época. Y de esa manera entonces cada uno empezaba a hacer sus interpretaciones de la ley. Y hablaban era con la autoridad de esos rabinos. Como dice tal rabino, entonces esto significa esto. No, Jesús va a tomar autoridad. Y por eso una de las cosas que llama la atención en la Escritura es que lo que admiraban las personas es que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Y eso es importante porque esto es lo que va a marcar la diferencia y el aspecto importante en cuanto a la relación que el Señor tiene con el Antiguo Testamento y la relación que nosotros debemos tener para con el mismo. Por eso el objetivo en esta mañana es que comprendamos cuál es la relación de Jesús con la ley y la relación de los discípulos con la ley. Por eso este sermón lleva por título Jesús, sus discípulos, la ley y los profetas. Jesús, sus discípulos, la ley y los profetas. Y lo que vamos a considerar en esta mañana nos sirve de introducción de una forma para lo que vendrá a continuación en los siguientes sermones. En los siguientes sermones el Señor Jesús interpreta la ley. Por eso dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Por qué esto es así? Porque esta es la base.
Este pasaje, a la luz de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, sienta la base para lo que vendrá a continuación en el resto del capítulo 5. Por eso lo primero que debemos considerar a la luz de lo que es la relación de Jesús con el Antiguo Testamento es cómo Él la cumple. Y por eso el primer punto lo encontramos nosotros en el versículo 17 y 18. Jesús cumple la ley. Jesús cumple la ley. Acompáñenme nuevamente a leer la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús habla aquí en primera persona, como les he mencionado, y habla muy claramente. Aquí no hay sombra de duda. La palabra es clara. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Él cumplirá todo lo que la ley y los profetas dicen. Y cuando habla acerca de la ley y los profetas, está hablando en sentido figurado para referirse a todo el Antiguo Testamento, que era lo que los creyentes o los discípulos o las personas en Israel tenían en ese momento. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Así que Jesús está hablando acerca de que esto es así. Por eso estos versos inician con esta aclaración. No piense, ni por un momento. Él está respondiendo a la sospecha de que tal vez querría dejar de lado la antigua revelación o anular lo que los profetas habían dicho. Jesús se anticipa entonces a la pregunta, ¿cambiarás la ley en tu reino? Y Jesús responde, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Y la llegada del reino en cabeza del Mesías podría haberse interpretado como una nueva era, en la que la ley chocaba con el pensamiento del maestro. Y eso es como muy similar a lo que nosotros vemos como sociedad. ¿Se han dado cuenta que cada vez que llega un presidente nuevo hay nuevas leyes? Hay un cambio de leyes, hay un derogamiento de leyes, hay decretos que surgen y que cambian una ley. Surgen nuevas leyes. ¿Por qué esto es así? Porque los gobiernos implantan a partir de su pensamiento esas nuevas leyes. Y esa era la idea que tenían en ese momento las personas que estaban escuchando el Sermón del Monte. ¿Será que Jesús va a cambiar la ley? ¿Será que estos mandamientos que nosotros seguíamos, estas ordenanzas que nosotros seguíamos, van a cambiar? Lo que Jesús está diciendo es que el Antiguo Testamento continuaba teniendo validez. No va a establecer nuevas leyes. Jesús no tenía esa intención. Pero no, porque no cumplir las leyes hubiera implicado que Jesús era un hereje en ese tiempo. Y esto deja claro lo que Jesús quiere transmitir. La llegada del reino. Lo que nosotros estudiamos en la introducción del Sermón del Monte. El reino, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios no implicaba un cambio en las leyes. No eliminaba la revelación de Dios dada por medio de Moisés y de los profetas. De ahí que la palabra abrogar pueda ser traducida como abolir, anular, suprimir, destruir, quitar, soltar. Era una expresión que se usaba antiguamente para hablar de dos caballos que estaban unidos por una yunta, de esos que llevaban carros de batalla y que se les quitaba el yugo, desyugar. Jesús no vino para eliminar o para anular lo que Dios había revelado a su pueblo sobre su voluntad en el Antiguo Testamento. Más bien, el propósito de Jesús y su ministerio era cumplir completamente lo que la ley determinaba. Y eso es bien importante porque la palabra precisamente para cumplir es llenar hasta arriba, hacer lleno. Lo que Jesús está diciendo acá es: yo he venido para darle el verdadero valor, para cumplir el propósito completo de la ley, cumplir su significado. Ese es mi propósito. No vengo a anularla, vengo a cumplirla. Y eso es muy importante, eso es un indicador del significado del Antiguo Testamento, mis amados hermanos. Y esto es importante porque hay tres aspectos en los que Jesús está cumpliendo lo que está diciendo. Y el primero es que Jesús es el centro de todo el programa histórico de redención. La vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo cumplen perfectamente todo lo anunciado en el Antiguo Testamento desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando se le es anunciado a la mujer que de su simiente vendría un varón que aplastaría la cabeza de la serpiente.
desde esa misma promesa dada en el Antiguo Testamento, desde esa profecía dada por el Señor a la mujer, así a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el Señor estaba cumpliendo estas profecías. Es por eso que uno de los énfasis que nosotros encontramos en Mateo son estas palabras que dice él. Y esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta. O para que se cumpliera la escritura que dice. Van a encontrar ustedes esa fórmula constantemente en el Evangelio de Mateo. Vez tras vez, Jesús mostró que las Escrituras daban testimonio de Él. Y que Mateo lo va a estar repitiendo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. De manera que los oyentes judíos tendrían seguridad de quién era Jesús. Todo se estaba cumpliendo en Él. Pero hay un segundo indicador, y ese indicador significa para el Antiguo Testamento que Jesús expone el cumplimiento de la ley y los profetas, clarificando la interpretación y para que los oyentes comprendieran el verdadero propósito de la misma. Es por eso que lo que busca es llevar a sus discípulos a una mayor comprensión de las Escrituras, dándoles su verdadero sentido. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo el Señor toma el Antiguo Testamento y lo interpreta para sus oyentes, haciendo un contraste marcado entre lo que era enseñado por los maestros de la ley y por lo que Jesús está diciendo? Por eso la siguiente parte del sermón, ¿cuál es? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Qué era lo que ellos oían? No era solamente el mandamiento. Ellos habían escuchado, no matarás, pero no habían interpretado el verdadero sentido de lo que significaba ese mandamiento. Así que Jesús les dice, pero yo os digo, dándole el verdadero significado, el verdadero sentido de lo que la ley quería expresar y que los maestros habían diluido por medio de sus interpretaciones. Y es que encontramos muchos ejemplos en las Escrituras. Tal vez el más claro es la ley del Corbán. ¿Cuál es esta ley? El Señor había dicho que teníamos que honrar o que tenemos que honrar a nuestro padre y nuestra madre. Y eso implicaba ayudarles cuando estuvieran en época de ancianidad, que no pudieran depender de ellos. Pero ¿qué era lo que habían hecho los maestros de la ley? Pues habían dicho, si tienes algo con lo cual puedes ayudar a tu padre, pero no quieres hacerlo, lo que puedes hacer es decir, esto lo dedico al templo. Pero había una trampa. Yo lo dedico al templo, pero lo puedo seguir usando. Puedo seguir usufructuando de esto que me he comprometido. De tal manera en que el padre le decía, no tengo con qué ayudarte porque esto es corbán, dedicado al templo. Eso sonaba muy espiritual, pero estaban invalidando la ley. Y eso es lo que Jesús sentencia y dice para estos hombres que habían tomado la ley y la habían interpretado y la habían diluido de tal forma en que solo estaban preocupados por la observancia externa de la ley, por el cumplimiento externo de las Escrituras, pero no por el verdadero sentido de lo que la ley proponía para ellos, darles vida. Y Jesús entonces va a no reinterpretar, darle la correcta interpretación a la ley. Y el tercer indicador del significado del Antiguo Testamento es que el clímax, el punto culminante de toda la ley, es la muerte en la cruz de Jesús. Porque se cumple todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Este quedaba completo. De manera que el sacerdocio y el sacrificio tuvieron un cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. Y eso también cambia para los cristianos. Por eso es que en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote y sacerdotes que se dedicaban a ofrecer sacrificio. Pero ahora, ¿quiénes son los sacerdotes? El pueblo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque ya ese cumplimiento de ese sacrificio estuvo perfecto en Cristo y ese sistema sacrificial fue cumplido. Jesús es el que anuncia el cumplimiento del tiempo y por eso llama al arrepentimiento. Lo que nosotros leíamos allí en Mateo al principio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y Marcos nos dice qué es lo que debemos hacer. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Como el tiempo se había cumplido, y lo que el Señor iba a hacer era redención, se necesitaba un cordero. ¿Y quién es el cordero que quita el pecado del mundo? ¿No es Cristo? Pero la palabra de Dios nos dice que también se necesitaba un sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote que cumple con ese sacrificio? Cristo mismo. Él es el sacerdote que se compadece de nosotros. Uno que no fue tentado.
que no tiene que ofrecer un sacrificio por sí mismo porque no cometió pecado. Él es ese sacerdote, Él es el cumplimiento de la ley, Él es el que ofrece el holocausto para perdón de los pecados. Y en la cruz del Calvario, ¿recuerdan las últimas palabras que Él dice? Consumado es, todo está completo. Por eso es que después de esto, los cristianos dejaron el sistema sacrificial, pues comprendieron que todas estas leyes se habían cumplido en Cristo, de modo que las ceremonias cesaron. Ya los cristianos no ofrecían becerros, porque Cristo era el Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. Ahora los cristianos ven a ese Cordero como inmolado, como dice Apocalipsis, pero vivo. Todo eso cambia. ¿Quién es el sacrificio ahora? Somos nosotros, nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 2. Por eso es que Juan Calvino dice, solo fue abolido su uso porque su significado había sido confirmado en plenitud. ¿En quién? En Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Cristo resucita, los cristianos miran hacia el Antiguo Testamento y dicen, a eso era que apuntaban todos los sacrificios. Todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, todo eso tenía su cumplimiento en Cristo, tuvo su cumplimiento en Cristo. Por eso es que todo eso eran sombras. Apuntaban a una realidad mucho más profunda y esa le pertenecía a Cristo Jesús. De ahí, mis amados hermanos, que Jesús al cumplir la ley, Él dice que tendría que sufrir la muerte, pero solo Él entendía lo que la ley exigía. Él tiene que morir porque eso era lo que exigía la ley. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y los muchos sacrificios que se hicieron durante ese tiempo no pudieron cumplir perfectamente la satisfacción que el pecado exigía a este Dios justo que nosotros tenemos. Tenía que ser un sacrificio perfecto. ¿Y quién fue ese sacrificio? Cristo Jesús. Él cumplió lo que la ley exigía y esto nos lleva a considerar nuestra propia incapacidad para cumplir la ley de Dios y la necesidad imperiosa de un Salvador misericordioso que nos socorriera y la cumpliera perfectamente. Mis amados hermanos, la realidad es que la ley tú y yo no la podemos cumplir. Por más que nos esforcemos, somos totalmente incapaces. Pero eso es lo que este sermón también nos ayuda a entender. Por eso somos pobres en espíritu. Porque un pobre en espíritu reconoce su propia incapacidad de poder vivir de acuerdo al estándar de Dios y clama por ayuda. Y pide al Señor que le socorra para poderla cumplir y vivirla honesta y sinceramente. Recordemos que el propósito de la ley es mostrarnos cómo nos podemos relacionar con nuestro Dios, pero también nos revela nuestro pecado. ¿Sabe? Pablo dice en las cartas del Nuevo Testamento que la ley es el ayo, el guía que nos lleva a Cristo. Tú y yo necesitamos un guía. Santi, un ayo era un esclavo que había en el Nuevo Testamento, un esclavo griego, que era el que estaba obligado a llevar a los niños para que fueran a la escuela. Era el que guiaba. Entonces tenía una responsabilidad. Ese es un ayo. ¿Sabes? La ley es ese ayo, el que nos guía, el que nos lleva a nuestro Señor y Salvador. Nosotros seguimos necesitando la ley, pero su cumplimiento perfecto es en Cristo. Por eso el versículo 18 nos da la razón. Mire lo que dice el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La razón es esta. La ley tendrá su perfecto cumplimiento. Lo que Jesús está afirmando es que mientras exista el cielo y la tierra y hasta que desaparezcan el cielo y la tierra como nosotros lo conocemos, mientras exista este tiempo todo será cumplido. Por eso es que constantemente ustedes escucharán esta expresión, de este lado de la eternidad. De este lado de la eternidad. ¿Hasta cuándo tendrá vigencia la ley? De este lado de la eternidad. Intrínsecamente, ¿habrá un tiempo en el que no habrá ley de este lado de la eternidad? No, toda ella sigue siendo vigente. La validez del Antiguo Testamento es actual, sigue siendo necesario. Ya no para vivir para salvación,
pero sí como una norma de vida y conducta que el Señor nos demanda a nosotros. Pero esto llegará hasta un fin y hasta una consumación cuando Cristo venga. Mis amados hermanos, ¿hasta cuándo tendrá validez la ley? Hasta cuando Cristo venga, porque cuando estemos en gloria, en su reino plenamente consumado, esta ley ya no tendrá validez. Ya no será necesaria esta ley para relacionarnos con el Señor. De hecho, desde el mismo momento en el que tú y yo hemos creído en el Señor, la ley empieza a cambiar. Ya no se vuelve una carga pesada para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor pone su ley en nuestros corazones. De modo que la podemos cumplir voluntariamente y de manera sincera. Las esperanzas que estaban escritas entonces en el Antiguo Testamento acerca de Cristo se cumplirán en Cristo y se cumplieron en Cristo. Y el Antiguo Testamento permanece para siempre como una revelación de la voluntad de Dios para los seres humanos a lo largo de la historia hasta que todo se cumpla. Pero el Antiguo Testamento sigue siendo válido. Y esos ciertos elementos de la Escritura que señalaban a Cristo y se cumplieron, tuvieron perfectamente su cumplimiento en Cristo, pero hay otros que tienen que seguirse viviendo y los vivimos tú y yo. Por eso es que Jesús dice, hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Él lo ejemplifica por eso con esa parte de la Escritura. La jota era una letra en griego, la letra más pequeña, la iota del alfabeto griego. Y ni una tilde es un pequeño trazo que se usaba para distinguir las letras del alfabeto hebreo. Algo así como un punto. Es por eso que la Biblia de las Américas dice no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde hasta que todo se cumpla. O como dice la Nueva Traducción Viviente, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Como lo podemos entender, entonces Jesús está expresando esto. Jesús no se opone al Antiguo Testamento. Más bien Él lo reconoce, lo entiende, lo vive, lo cumple plenamente. ¿Cómo mira Jesús el Antiguo Testamento? Él lo conoce, lo entiende, lo vive y lo cumple plenamente. Ahora, mis amados hermanos, esto debe llevarnos a nosotros a hacernos una pregunta. Si esta es la visión de Jesús acerca del Antiguo Testamento, ¿no debería ser también la nuestra acerca de la Escritura que hoy tenemos en nuestras manos? Si Jesús considera tan importante el Antiguo Testamento que ni una tilde ni una jota dejarán de pasar hasta que todo se ha cumplido, ¿no deberíamos preocuparnos nosotros por conocerlo, entenderlo, vivirlo y cumplirlo? No para salvación. Jesús está hablando a sus discípulos. Así que un discípulo entiende el verdadero significado de lo que esta ley significa. Valga la redundancia. Esa debe ser nuestra visión. Los discípulos que están unidos a Cristo obedecerán también su ley. Y eso es importante, mis amados hermanos, porque hoy en día hay muchos creyentes que no consideran importante el Antiguo Testamento. No se preocupan por conocerlo, por ejemplo. No lo leen, no lo estudian. Hablábamos hace algún tiempo con un pastor y decíamos, ¿cuántos sermones hemos escuchado nosotros, por ejemplo, del profeta Oseas? Una serie sobre Oseas, por ejemplo. Sobre Amós, sobre Abdías. Conocemos de Jonás, por ejemplo. Conocemos de Daniel, pero no lo hemos estudiado completamente. Y así podríamos seguir considerando aspectos del Antiguo Testamento que nosotros pasamos por alto. Pero Jesús dice, en este momento, esta ley es importante. El cielo y la tierra no pasarán hasta que toda se haya cumplido. ¿No debe ser entonces nuestro entendimiento también? Y que esta ley nos lleve a Jesús. Conocer no solamente las historias del Antiguo Testamento, es conocer toda la Escritura. Recordemos lo que dice la palabra de Dios sobre ella misma. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Y qué era lo que tenían como Escritura en ese momento? Era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento hasta ahora se estaba conformando. Claro, eso tiene una implicación para el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento era lo que ellos tenían en ese momento.
Jesús no añadiría nada nuevo a la ley dada por Dios. Lo que hace es cumplirla y la única forma de cumplirla es por medio de nuestra unión con Cristo, siendo discípulos que reconocen su pobreza espiritual y su incapacidad para poderla cumplir perfectamente. Jesús no ve discrepancia, Jesús no ve diferencia en el Antiguo Testamento en relación a lo que Dios es y lo que afirma. Hay una tendencia a considerar que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero lo único que evidencia eso es un desconocimiento de la palabra. La unidad de la Escritura es importante, es afirmada. Jesús confía en lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús le da credibilidad. ¿No deberíamos hacerlo nosotros? Por eso es tan importante esto. Por eso es que los maestros de los fariseos y los escribas eran llamados hipócritas, porque ellos les daban validez o importancia a algunas partes de la Escritura. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se encontró con un maestro de la ley y le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Porque ellos tenían esa clasificación, pero Jesús aquí está diciendo toda la Escritura tiene el mismo peso, toda la Escritura tiene el mismo valor. Tanto es así que ni una jota ni una tilde pasarán hasta que no se cumplan. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. Cumplir la ley de Dios, por cumplir la ley de Dios, más bien los maestros de la ley habían hecho de la ley su Dios. Ellos amaron la ley, pero no amaron al Dios de la ley. Por eso le dieron tanta importancia a aspectos de la ley que no eran importantes. Ignoraron al Dios dador de la ley, o como dice Dietrich Bonhoeffer, Dios había sido absorbido por la ley y ya no era el Señor de la ley. Mis amados hermanos, y ese riesgo sigue siendo latente para nosotros como iglesia. Podemos amar tanto la ley y olvidarnos del Señor de la ley. Eso fue lo que hicieron esos hombres por medio de sus interpretaciones y sus añadiduras. Pero toda la ley se cumpliría y no dejaría de cumplirse ni en el más mínimo detalle. Necesitamos entender esto. Es como si Jesús estuviera diciendo, dice Charles Swindoll, es como si Jesús estuviera diciendo, creo de tal modo en la autoridad y preservación e inspiración de las Escrituras que ni siquiera un puntito sobre la letra I o un trazo en la letra T desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Jesús borró toda duda en cuanto a su cumplimiento de las Escrituras y su obediencia a sus mandatos. Y si esa es la visión de Jesús, ¿no debería ser también la nuestra? Por eso es por lo que nosotros consideramos que la Escritura no solo contiene la palabra de Dios, sino que toda la Escritura es la palabra de Dios. No es una porción de verdad. Toda ella es verdad. Como ya vimos entonces, mis amados hermanos, lo primero que hace Jesús es explicar cuál es su relación con la ley, para evitar cualquier mala interpretación de sus palabras y su visión con respecto a las Escrituras. Ahora Jesús les va a exponer cuál es la relación del discípulo con la ley del Antiguo Testamento, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto: el discípulo cumple la ley. El discípulo cumple la ley. Y encontramos nosotros en los versículos 19 y 20, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El discípulo cumple la ley. Ahora nuevamente se dirige a sus discípulos y les dice que ellos deben cumplir la ley y enseñarla correctamente. La forma de abordar y enseñar el Antiguo Testamento son grandemente explicados en todas las Escrituras y hay muchos ejemplos de esto y los discípulos son responsables de hacerlo. De hecho, la Gran Comisión es un llamado precisamente a hacer esto. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer cuando discipulamos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Enseñar que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice el Señor. Todo lo que el Señor ha mandado.
Eso es lo que los discípulos deben hacer. Si la ley y los profetas no pasarán ni en el más mínimo detalle, ¿qué deberían entonces hacer sus discípulos con ella? Jesús dice que cualquiera pues que quebrante o que anule, que infrinja, que no obedece, que desobedezca, el que no hace caso a uno solo de estos mandamientos ni aun de los más pequeños y así lo enseña a otros, tendrá un resultado. Y es que los rabinos, como les digo, establecían una distinción entre mandamientos como leves y otros importantes y defendían la obediencia de ambos, pero Jesús enseña que todos los mandamientos tienen el mismo peso y valor. Pequeño o grande aquí no hace entonces referencia a una exclusión, sino a un compromiso con la ley. ¿Cuál es tu compromiso con la ley del Señor? Pregúntate en esta mañana, ¿cuál es tu compromiso con la palabra del Señor revelada en la Escritura? Porque lo que Jesús nos muestra es que los mandamientos no se pueden clasificar, sino que podrían ser tratados en ocasiones como pequeños y para disminuir tal vez su control sobre nosotros o su autoridad sobre nuestra vida, y eso se convierta en una ofensa a Dios. Miren, nosotros tendemos a negociar lo que el Señor dice en su palabra. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto a pensar, por ejemplo, mis amados hermanos, en un domingo por la mañana, usted, 6 de la mañana, suena el despertador, sabe que se tiene que levantar, pero usted dice, pero hoy es domingo, yo he madrugado toda la semana. Y todos hemos enfrentado, créanme, hasta el pastor enfrenta esa tentación. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Y nos dice que nosotros debemos guardar, santificar el día de reposo. Pero nosotros negociamos eso. Ay, Señor, pero es que tú sabes que yo estoy cansado. Miren, esa es una forma de minimizar, de hacer pequeño el mandamiento. Y lo peor es que así lo enseñamos. Hace unos meses atrás hablábamos con Lizzy precisamente porque un hermano salió con esas. Entonces nos decía, no, pero es que ustedes entonces tenemos que, la ley. Y uno queda asombrado. Mis amados hermanos, lo que Jesús muestra no es que los mandamientos se puedan clasificar ni que puedan disminuirse. No, tenemos que cumplirlos, tenemos que vivirlos. ¿Saben? No lo vamos a hacer perfectamente. No lo hacemos para ganarnos la salvación, mucho menos lo hacemos para alcanzar el favor de Dios. Es porque entendemos lo que la ley significa. Desatender un mandamiento, desatender la ley, dice John Stott, por pequeño que sea, o bien en obediencia, o bien en instrucción, es degradarse a uno mismo en un sujeto más pequeño en el reino de Dios. ¿Quién es el único perjudicado de que minimices el mandamiento? ¿No eres tú mismo? La grandeza, dice John Stott, la grandeza en el reino les pertenece a aquellos que son fieles en hacer y enseñar toda la ley moral de Dios. Mis amados hermanos, y eso es un llamado a la predicación fiel de la palabra, a denunciar el pecado, a anunciar que solamente hay salvación por medio de Cristo Jesús, a no negociar ni diluir el mensaje del Evangelio para hacerlo potable a la sociedad actual y a la cultura. Eso sería minimizar el mandamiento. Y no lo podemos hacer. Así que el compromiso entonces de los discípulos debe ser a todos los mandamientos, por pequeños que parezcan a nuestros ojos. De allí que se mencione esto de enseñar a otros a hacer lo mismo. Eso es desobedecer. Si tú enseñas a una persona minimizando el mandamiento, le estás enseñando a desobedecer. Y eso es algo que nosotros no debemos hacer. Un discípulo debe comprometerse de la misma manera que lo hizo Jesús con la ley. Aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos no deben anular e infringir los mandamientos, sino practicarlos y enseñarlos. Eso es un discipulado fiel. Un discipulado fiel enseña la Escritura. Enseña a amar a Dios, enseña a obedecer a Dios. Solo que ahora, mis amados hermanos, no se va a hacer desde la perspectiva de los escribas y los fariseos, sino desde el verdadero sentido que le dio Cristo y con el cumplimiento que Cristo le dio a los mandamientos.
Por eso es que la recompensa de no hacerlo de manera correcta, el resultado es ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Pablo habla de esto a la iglesia de los Corintios, ¿sabe? Cuando él habla acerca de la enseñanza, dice que unos se alineaban con el pensamiento de Apolos, entonces dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Los más espirituales decían, yo soy de Cristo. Pero dice, nosotros somos servidores del Señor. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y ese uno solo es Cristo, pero cada uno debe saber cómo sobreedifica. Entonces debemos tener cuidado porque ese sobreedificar es la enseñanza que va a venir de ahí en adelante. Yo creo que por eso es que hay tantos cristianos aguados por ahí. Porque han sido edificados yo no sé con qué, pero no con la palabra de Dios. No hay un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Y hemos visto el resultado. Y tal vez muchas veces personas lo hacen no con una motivación mala necesariamente. Están sinceramente equivocados. Les faltó instrucción. De ahí que la importancia de cada uno de nosotros de formarnos, de crecer en el conocimiento. Esta mañana hablábamos con Carlitos y nos decía, no tenemos todas las respuestas, pero para eso venimos acá, para estudiar, para aprender. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Por eso el versículo 20 expone la razón, nuevamente, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí se expone entonces la razón. ¿A qué justicia se refiere? Al carácter que debe tener el discípulo, de justo, de recto, de que hace todo aquello que es recto y justo en sí mismo, de que se conforma a la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Esa es la justicia superior a los escribas y los fariseos. Recuerdan, Jesús les denunció mucho su hipocresía y parte de su hipocresía era que ellos decían que habían que hacer cosas y ponían cargas pesadas sobre las personas, pero que ni ellos mismos cumplían. Y hacían una serie de cosas con tal de mostrarse espirituales que el Señor, inclusive cuando estemos estudiando más adelante el Sermón del Monte, nos vamos a dar cuenta de su hipocresía. No, mis amados hermanos, nuestra justicia debe ser superior. No es solamente la observancia externa, sino lo profundo en nuestro corazón. Aquí los escribas eran los representantes y los responsables de estudiar e interpretar la ley y la enseñanza. Los fariseos eran encargados de verificar el cumplimiento de las demandas de la ley. Ellos eran como especie de fiscales de esa ley, de ese cumplimiento de la ley por medio de esa elaborada tradición oral que ellos tenían. Todas las añadiduras que tenía la ley, las interpretaciones, la Mishnah y todo eso. Pero el Señor quiere que los discípulos suyos vivan de una forma diferente. Por eso es que las demandas del Señor son tan importantes considerarlas. Muchos a ellos los veían como el estándar moral. Claro, si ellos son los que interpretan la ley, entienden la ley, ellos son el ejemplo a seguir. Tanto era así que en la época había un dicho que decía que si solamente 2 personas se salvaran, uno de seguro sería un fariseo. Por su cumplimiento estricto, por su rectitud moral. Pablo se veía a sí mismo como fariseo de fariseos. En el cumplimiento de la ley era el más estricto de todos. Ellos habían de hecho clasificado los mandamientos. 248 mandamientos y 635 prohibiciones. Y su aspiración era cumplirlas todas, pero de manera externa. Por eso en algunas ocasiones lo que hacían era diluirla con sus interpretaciones. Pero Jesús no llama a sus discípulos a una mayor cantidad de justicia, sino a una justicia distinta. Escuchen lo que dice el Señor. Dice, si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, una justicia distinta. Una justicia que actúa no en lo externo como hacían los fariseos, no en lo visible, no en el lavamiento de los vasos como hacían ellos, en el lavamiento de las plazas, porque si no se lavaban las manos antes de comer, cuando llegaban a la casa entonces se consideraban inmundos. No, no es lo externo. Nosotros como cristianos, nosotros como discípulos del Señor es una motivación que viene de adentro hacia afuera, una justicia del pensamiento y de la motivación. Por eso es que la entrada al reino de los cielos no está por el estricto cumplimiento de las normas externas o los ritos, sino por la transformación interior. Porque eso es lo que ve el Señor.
porque Jehová mira el corazón, dice la Escritura. Es por esto por lo que el Evangelio debe producir en nosotros un cambio. Mis amados hermanos, la ley nos revela a nosotros la necesidad tan profunda del Evangelio, de un cambio interior que se refleja en lo exterior. Los escribas y los fariseos eran religiosos que enseñaban a través del cumplimiento de las normas, obedezco y voy a ser aceptado. No se diferenciaban a ninguno de los otros sistemas religiosos. Obedece y serás aceptado. No, mis amados hermanos, Jesús enseña a sus discípulos el Evangelio y el Evangelio nos enseña a nosotros, soy aceptado por Dios mediante Cristo, luego puedo obedecer. Nosotros tratamos de hacerlo al contrario y nos equivocamos. Es por medio de Cristo que yo puedo obedecer sus mandatos. Muchos pensaban y seguían a Jesús precisamente por lo externo. Mire conmigo Juan capítulo 6, el versículo 28. Después de que Jesús ha alimentado a esta gran multitud con pan, Juan capítulo 6, el versículo 28, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús les empieza a hablar acerca de que Él es el pan de vida, entonces ellos le dijeron, versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire lo que responde Jesús. Respondió Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Ven? Eres aceptado, cree en Jesús, entonces podrás hacer las obras de Dios. Jesús hubiera podido aprovechar, y eso es lo importante, mis amados hermanos. Miren, si Jesús hubiera querido cambiar el Antiguo Testamento, esta era la oportunidad precisa para hacerlo. Pero no lo hace, le da su cumplimiento y les dice a sus discípulos, ustedes son llamados a vivir en una justicia superior, a vivir de acuerdo a lo que la ley enseña. Por eso es que los fariseos buscaban que la ley cumpliera, la gente cumpliera la ley de manera externa, pero sin entender el objetivo. Prácticamente les están diciendo, tú tienes que hacer A, B, C, D, E, F, G, H. Y ya. No. Jesús quiere que entiendas lo que este mandamiento significa y que vivas de acuerdo a la necesidad de la gracia. Cuando Jesús llama a los suyos a una justicia superior, lo que dice es que sus discípulos deben entender la naturaleza de la ley que Dios demanda. Y esa ley demanda santidad, una santidad total y radical. Jesús exige una obediencia más profunda. ¿Y esto cómo se ve en nosotros como creyentes? ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros? Por medio de la transformación del Evangelio. Y por eso miremos lo que nos dice el Antiguo Testamento para poder considerar esto. Vaya conmigo a Jeremías 31, 33 y 34. Jeremías 31, 33 y 34. Y podríamos citar muchos otros mandamientos. Esta mañana nuestro hermano Paul nos mencionaba el Salmo 122, ¿cierto? 112, ¿cierto? Pero miremos Jeremías 31, 33 y 34. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no os enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo acá? Esa promesa que veremos en el cumplimiento del tiempo y que ahora podemos ver parcialmente de cómo la ley de Dios empieza a ser grabada en nuestros corazones. Miren lo que dice Ezequiel, el capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y versículo 27. Ezequiel 26 y 36, 26 y 27. Dice la palabra del Señor. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto nos lleva a considerar, mis amados hermanos, que seguimos necesitando la ley de Dios en nuestra vida, pero no estamos solos para cumplirla. En el cumplimiento del tiempo, el Señor envió su Espíritu a habitar en nosotros. ¿Y cuál es una de las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas?
Dios mismo habitando en nosotros. ¿Cuál es una función del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿No es convencernos de pecado? ¿No es recordarnos lo que Él nos dice en su palabra? ¿No es colocar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para que amemos la palabra de Dios y para que vivamos de acuerdo a su voluntad para nuestras vidas? Mira, si tú no puedes cumplir la ley de Dios ahora que dices ser creyente, pregúntate si estás actuando o andando en concordancia a lo que enseña la palabra del Señor, si tienes el Espíritu Santo en tu vida. El Señor pone su ley en nuestros corazones, lo que nos lleva a considerar que un creyente que no puede decir que es guiado por el Espíritu si no tiene la palabra de Dios en su vida. Y hemos limitado el actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas a manifestaciones externas que muchas veces no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Y lo que nos dice Ezequiel es que el Espíritu Santo en nuestras vidas nos lleva a obedecer su palabra. Ser guiado por el Señor, ser guiado por el Espíritu Santo, es ser guiado por la Escritura. Guiado por su palabra. Romanos 12, 1 y 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, el versículo 2. Y este es un texto importante en este aspecto. Dice Romanos 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esa transformación obrada por el Señor por medio de su Espíritu Santo que nos lleva a amar su ley, nosotros ahora nos deleitamos en la ley. Primera de Juan capítulo 5, el versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor, primera de Juan capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la obra del Señor. Ahora podemos ver la ley con otros ojos. Salmo 19, el versículo 7. Podemos ver la ley de Dios con otros ojos por la obra del Señor. Salmo 19, versículo 7. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Hablábamos con una persona, o esta semana mi esposa hablaba con una persona, le decía la lucha que hay para muchas personas en leer la palabra del Señor. Yo creo que el gran error es que no se ha hecho con los ojos correctos. No se ha hecho de acuerdo a la visión que Jesús tiene de la ley. Y cómo nosotros debemos considerar que nuestra justicia debe superar, porque nosotros entendemos ahora profundamente esta ley. Como dice el pastor John Piper, no habrá felicidad duradera para los que ignoran su palabra. Así que pregúntate en esta mañana, ¿estás experimentando esa transformación? Mis amados hermanos, yo quiero finalizar en esta mañana considerando algunos aspectos de cómo Jesús cumple la ley y cómo sus discípulos debemos cumplirla. ¿Cómo podemos considerar entonces estos aspectos? Pregúntate, ¿cómo ves la ley de Dios? ¿La estás ignorando? ¿Solo la lees aquí el domingo por la mañana cuando estamos aquí todos reunidos y el resto de la semana? ¿O la estás cumpliendo? Porque, mis amados hermanos, estudio sin transformación no es estudio.
Al leer la palabra de Dios tiene que haber un cambio en nuestras vidas. No podemos ser los mismos después de leer la palabra del Señor. Eso nos volvería a nosotros fariseos. Tiene que haber transformación. Nosotros seguimos necesitando la ley de Dios. Necesitamos entender que la ley de Dios nos exige, ¿y cuál es su propósito? La ley nos exige obediencia personal perfecta y permanente. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos dice la palabra del Señor. Nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe y siempre debemos hacer lo que Él ordena, dice el Catecismo de la Nueva Ciudad. Pero ¿cuál es nuestro problema? Desde la caída, ningún hombre ha sido capaz de cumplir la ley de Dios de manera perfecta, sino que la quebranta una y otra vez con sus pensamientos, con sus palabras y con sus obras. No hay ninguno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la Escritura. Y el propósito de la ley es que conozcamos la santidad de la naturaleza y la voluntad de Dios, así como la naturaleza pecaminosa y la desobediencia de nuestros corazones. Por tanto, nuestra necesidad de un Salvador. Mis amados hermanos, la ley nos enseña y nos exhorta a vivir una vida digna de nuestro Salvador. Pero no podemos en nuestras propias fuerzas. Así que, ¿qué podemos hacer? Jesús sufre por vivir y cumplir la ley en manos de los que creían que la estaban cumpliendo completamente. Él toma nuestro lugar. Jesús muere acusado de blasfemia, de herejía, como un transgresor de la ley. Pero muere porque puso en práctica y dio su completo cumplimiento perfecto en contraste con aquellos que decían que eran el estándar moral de la ley, que eran los únicos que la podían interpretar correctamente. Jesús muere como un pecador por y para cumplir la ley y la profecía. Jesús cumple la ley porque es el único que está perfectamente en comunión con el Padre y solo Él puede ser el mediador entre sus discípulos y el Padre, quien exige un cumplimiento perfecto de la misma. Por eso los discípulos de Cristo encuentran el camino a la ley mediante la cruz de Cristo. Tú no vas a poder cumplir la ley en tus propias fuerzas. Necesitas la cruz de Cristo para poderla cumplir, para vivir de acuerdo a sus estándares. No lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Recuerda, eres pobre en espíritu. Ahora, nuestro cumplimiento de la ley no es para ser salvos. Ya no necesitamos la ley para ser salvos, que eso era lo que hacían los judíos. Eso fue lo que hicieron los escribas y los fariseos. Cumple para ser aceptado. No, mis amados hermanos, nosotros no necesitamos la ley para ser salvos ahora. Pero seguimos necesitando la ley para que veamos quién es nuestro Dios y conocerle a Él. Por eso es que la ley debe ser cumplida en aquellos que están unidos al Salvador. Eso es el cumplimiento de la ley. Lo leía María esta mañana en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree en Él. Nosotros no somos libres para desobedecerla, sino todo lo contrario. Nuestra salvación nos posibilita y nos guía por amor a su nombre a cumplirla. Juan 14 lo dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Evangelio nos dice, eres aceptado, por tanto puedes obedecer. La religiosidad te va a decir, obedece y serás aceptado. Pero no, nosotros somos aceptados por Dios solo por gracia y solo por la fe en la obra de Cristo y por su obediencia perfecta. Y el resultado será que por amor a Él, entonces nosotros obedeceremos a esa ley que nos da testimonio de esas buenas de salvación que tenemos en Cristo. Y si estás sin Cristo en esta mañana, debes entender que la ley, lo que está contenido en este libro, te guía a Cristo, a la salvación del pecado y de la condenación eterna producto de tu desobediencia, de tu pecado. Pecador que me escuchas hoy, arrepiéntete de tu pecado. Confiésalo delante del Señor. Por eso necesitas al Redentor. Necesitas al Redentor, al único Redentor que es el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, en quien se hizo hombre y cargó con la culpa del pecado sobre sí mismo. Ven a Cristo en esta mañana solo por medio de la fe y solo por medio de la gracia. Y mira a Cristo, quien murió en tu lugar y pagó lo que tus pecados merecían. Y aunque somos culpables, Él no desobedeció a Dios. Y por medio de Él nosotros podemos entender y optar y recibir una justicia perfecta y una vida nueva
y una vida eterna. Yo quiero invitarles a que oremos al Señor en esta mañana y le demos gracias al Señor por su ley y le pidamos, Señor, ayúdame ahora a cumplir y a vivir la ley como tú quieres que yo la viva. Señor Dios Padre, eterno Señor de gloria y majestad, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por tu palabra expuesta en esta mañana. Señor, de la misma forma en que tú miraste la ley de los profetas y les diste un perfecto cumplimiento, y ahora que nosotros estamos en ti, Señor, te rogamos que nos ayudes a vivir de acuerdo a esta ley, de acuerdo a esta palabra, Señor. Entender el compromiso y la responsabilidad que tenemos con tu palabra, con tu ley, Señor. Ya no para nuestra salvación, porque nuestra salvación ha sido por gracia, por medio de la fe, por medio de Cristo Jesús. Ahora nosotros debemos cumplir esta ley en gratitud y en obediencia a ti, Señor. Necesitamos y seguimos necesitando de tu palabra, Señor. Necesitamos de este ayo que nos lleva a Cristo, que nos lleva ante la presencia del Padre. Oh Señor, gracias por tu ley, porque tu perfecta ley convierte el alma, Señor, y hace sabio al sencillo. Señor, tú guardas en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice tu palabra, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tu ley, porque solo así seremos bienaventurados, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Llévanos a santidad y a compromiso, te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos,